Buenos días, Gradys, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señorita? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Sí me ve en este momento? No, dígame. ¿No se escucha o no se ve? Sí se escucha y sí me vemos. Ah, bueno, señorita, buenos días. ¿Es usted la única estudiante que está conectada? ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Son las 7:15, 7:16 en este momento. Hoy estamos a 8 de septiembre, entonces hoy tenemos nuestra última clase del periodo, ¿vale? La semana siguiente pues no vamos a tener clase porque ese día yo estaré recibiendo los trabajos, las nivelaciones, ¿sí? Y pues lastimosamente este periodo han sido muchas. Entonces, pues bueno, ahí digamos la siguiente clase yo lo que haré será enviarles unas indicaciones. Bueno, le pido disculpas porque va pasando ahí como un carro de verduras, no sé qué. ¿Listo? Entonces, bueno, disculpas ahí. Bien, señorita, vamos a ubicarnos en nuestra guía. Listo, nos vamos a posar ahí donde estábamos en la vez pasada. Recuerden que estábamos viendo lo que es pues la cultura azteca. ¿Sí? Entonces vamos a posarnos ahí donde terminamos y vamos a continuar hoy viendo, por una parte, estaremos viendo un video, ¿sí? Donde muestra qué fue lo que pasó con los aztecas. Si ustedes recuerdan en la clase anterior, pues estábamos viendo cómo era la cultura de ellos, cuál era la diferencia entre los aztecas y los mayas. Y en uno de los videos pues nos decían una parte de cómo fue que ellos terminaron, digamos, sucumbiendo ante las invasiones y la conquista, entre comillas eso de conquista, de los españoles, ¿sí? Entonces, en la historia de México hay un personaje muy importante que se llama Hernán Cortés. Y resulta que Hernán Cortés era un conquistador español que llegó pues a las tierras mexicanas, a lo que hoy en día es México, que en ese entonces eran pues las tierras de los mexicas o de los aztecas, que a la larga vienen siendo lo mismo, es una cuestión de cambio de nombre, ¿listo? Y entonces nosotros vemos que este señor pues invade las tierras de los aztecas con la intención pues de tomar esas tierras en posesión para la corona española, pero además también de tener, digamos, todo lo que eran las riquezas que ellos tenían. Y es que nosotros debemos tener en cuenta algo, chicos, y es que cuando nosotros hablamos de las riquezas de los indígenas americanos, pues estamos hablando de riquezas que para los españoles representaban fortuna, ¿listo? Digamos cosas como las piedras preciosas, como las pieles, como el oro mismo, pues entonces llega un español que conoce o tiene otro significado de la riqueza, un significado que implica poder, que quien tenga oro tiene más riqueza y a su vez tiene más fortuna y más poder y puede comprar más tierras y puede hacer muchas cosas más, pues en esa medida digamos que los indígenas americanos tenían otra concepción, ¿sí? Y es que la riqueza no se basaba en el oro o en la posesión de este tipo de metales preciosos, ¿sí? Para los indígenas, digamos, la riqueza se manifestaba de otras formas, ¿vale? A través, digamos, de un poder de jerarquía, de un poder no solamente de posesión del oro, ¿listo? Entonces, claro, para ellos, para los indígenas americanos, por ejemplo, el caso aquí de los indígenas colombianos, hablemos de ellos, cuando fue el periodo de la conquista de los españoles, pues ustedes habrán escuchado lo que es la historia de El Dorado, ¿sí? De hecho, por ahí creo que hay esta película y todo el cuento. Y es que en Cundinamarca, ¿sí? Los indígenas de la región cundiboyacense como tal, pues tenían o se creó un mito en torno a la existencia de El Dorado, ¿sí? De hecho, por eso así se llama nuestro aeropuerto en Bogotá, el aeropuerto del Dorado. Y es que dijeron, los españoles pensaron que era una persona, o mejor dicho, era una gran riqueza la que había, ¿listo?
y empiezan a buscar el dorado. Y el dorado resulta que se asume que era un ritual que había en la cual uno de los sacerdotes se pintaba de amarillo porque le rendían tributo, le rendían culto al dios Sol, ¿sí? A Bochica. Entonces, todo ese tipo de mitos fueron generando que los españoles llegaran con otra ambición, ¿listo? Con otra visión de lo que es la riqueza, y cuando ven los indígenas que ellos vienen de pronto despreocupados por el oro, que para ellos el oro era sencillamente algo más, como para nosotros decir de pronto una piedra o una mata, pues entonces eso genera que tengan intenciones de invadir, de acabar con ellos y pues apoderarse de todo, ¿no? Además de eso, pues tengamos en cuenta, chicos, que cuando llegan los españoles, ellos traen una serie de enfermedades que pues allá eran muy normales. Por ejemplo, la varicela, ¿sí? Eso es algo que los indígenas no conocían, que esas enfermedades nunca habían llegado a América, nunca las habían experimentado. Por tanto, su sistema inmune, su cuerpo como tal, no estaba preparado para afrontar esas dificultades, ¿cierto? Entonces, es como lo que nos está pasando a nosotros con el coronavirus, ¿listo? Actualmente hablamos nosotros del coronavirus y vemos que mucha gente ha muerto por esa enfermedad porque sencillamente nunca se había vivido. Y nuestro cuerpo pues no había creado todos los mecanismos de defensa, entonces pues mucha gente fallece. Lo mismo les pasó a ellos con la varicela, con la rubiola, incluso con la gripa, ¿vale? Entonces eso logra disminuir en gran manera la cantidad de población nativa del continente americano. Y no solamente pasó allá en México, pasó en todo el continente, desde la parte más al norte que fue Canadá, donde también había indígenas, donde actualmente también hay indígenas. Y toda esa situación llegó hasta desde Canadá hasta Argentina. Entonces, eso fue uno de los grandes factores que debilitó a las poblaciones precolombinas y de una u otra manera facilita todo lo que es el periodo de la conquista por parte de los españoles. Buenos días a quien se conecta, se conectan ya tarde a clase, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros vemos la cultura de los precolombinos, pues estamos viendo nosotros una cultura que gracias a ese choque de civilizaciones, por decirlo así, a ese choque de tener lo nativo con lo que ya venían los españoles, con los adelantos, con lo que ellos conocían, con sus teorías, con sus pensamientos, sus creencias, sus mitos y demás, pues fue un choque que de una u otra manera debilita, ¿cierto?, a las costumbres propiamente de nuestros indígenas. Y por eso luego hablaremos, o mejor dicho, ustedes ya lo vieron en primaria, ¿sí?, de lo que fue el periodo de la colonia. ¿Listo? Entonces primero viene la conquista, que es cuando llegan los españoles, los europeos en sí, porque recuerde que no solamente llegan españoles, llegan llegan franceses, ingleses, portugueses, holandeses y pues en su mayoría españoles, ¿no? Por eso es que nosotros en casi todo el continente, salvo en Estados Unidos, Canadá y Brasil, pues hablamos el español, ¿listo? Y de pronto en algunas islas del Caribe. En la parte continental, pues salvo Brasil y esos países que Estados Unidos y Canadá, hablamos en castellano, ¿listo? Porque fueron mayoritariamente conquistados por los españoles. ¿Listo? Entonces, chicas, porque creo que solamente hay niñas conectadas, no sé, creo que no hay ningún chico, veo a Gravis, Nicole y Angie. Entonces sí, chicas. Entonces vamos a mirar acá nuestra guía, ¿listo? Vamos a mirar rápidamente algunos aspectos que me parecen bastante interesantes a tener en cuenta. Igual vuelvo y les digo, yo asumo que esto ustedes ya lo traen leído, si no lo traen leído, pues no sé, ya es cuestión de ustedes porque pues ahí tuvieron la guía desde hace meses. Listo, entonces vamos a mirar algunos aspectos, por ejemplo, de su medicina, teniendo en cuenta, chicos, de que el concepto de medicina que manejaban o manejan los indígenas, pues es totalmente diferente al que nosotros tenemos, ¿sí? Hoy en día nosotros hablamos de medicina para referirnos, digamos, a la posibilidad que tenemos nosotros de mejorar nuestra salud o de prevenir alguna enfermedad
de acuerdo a la preparación de unos medicamentos, de unas cirugías, ¿cierto? De unos procesos mucho más avanzados y complejos que de una u otra manera son producto del estudio del mismo cuerpo humano, ¿cierto? O sea, hoy nosotros sabemos, por ejemplo, cómo es la manera más fácil para que nazca una persona, un bebé, un feto, ¿cierto? Que nace es un feto, ya después de nacido es un bebé. Entonces, sabemos, porque ya se ha estudiado durante cientos de años, el cuerpo de la mujer y se sabe exactamente cómo funciona la anatomía y demás. ¿Listo? Pero la medicina que tenían nuestros indígenas americanos, pues es una medicina, un concepto diferente. No es un concepto tanto desde la ciencia, porque ellos de una u otra manera no tienen una ciencia desarrollada como si la tenían ya los españoles para esa época, sino que ellos tratan más bien una cuestión desde los minerales y las plantas, principalmente las plantas. ¿Listo? Entonces dice acá en nuestra lectura que los sacrificios humanos, que eran parte de su religión, entonces extraían el corazón, es decir, ellos ya sabían que de una u otra manera el corazón era fundamental para la vida, ¿cierto? Porque ellos al sacarlo, y si recuerdan lo que veíamos en la escena de la película que les proyecté hace ya 2, 3 clases atrás, pues ellos sacaban ese órgano porque sabían que, digamos, tenía una gran representación simbólica para lo que es el ser humano, ¿cierto? Digamos que desde hace miles de años, y hubo por allá en Grecia un señor llamado Aristóteles, un filósofo que ustedes irán a ver por allá en décimo, pues el señor fue el que primero planteó la posibilidad de que el corazón es donde residían nuestros sentimientos y nuestras emociones. De hecho, por eso es que usted cuando ve o está enamorado o quiere manifestar el amor, dibuja un corazón, ¿cierto? Porque el corazón siempre ha representado lo importante del hombre, lo más esencial, lo que son los sentimientos, lo que son sus pasiones, ¿listo? Y nuestros indígenas americanos ya sabían que de una u otra manera, si bien ahí no residía por lo menos las emociones, sí se creía que en el corazón pues residía lo que hacía que nosotros funcionáramos. Hoy en día sabemos que más que el corazón, pues lo más importante en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, pues es el cerebro, ¿cierto? El corazón de una u otra manera se puede operar, se puede, de hecho a la gente le ponen marcapasos, ¿cierto? Es decir, le quitan el sistema que tiene el corazón y ponen una válvula que suplanta la función de sístole y diástole, que es el movimiento que te hace el corazón para bombear la sangre. Pero sin cerebro, pues nosotros no funcionamos, ¿cierto? Usted se da un golpe en la cabeza y queda en coma y ahí queda todo su cuerpo y demás, ¿listo? Entonces, por ejemplo, dice aquí que ellos sabían ya curar fracturas, entonces ya sabían entablillar, así como hoy en día usted se cae, se parte un brazo, le ponen un yeso, pues ellos lo hacían ya de una u otra forma, de pronto no como hoy en día, pero también tenían un conocimiento de cómo reparar ese hueso fracturado. Dice acá, mordeduras de serpientes, y es que esto era algo muy común, ¿sí? Pensemos que ellos vivían en zonas muy selváticas, zonas donde las serpientes pues tienen su hábitat, donde las serpientes viven constantemente deambulando, pues es muy fácil que usted no teniendo botas, no teniendo zapatos, pisa una serpiente o la asusta y sencillamente lo muerden. Entonces era algo que necesitaban ellos tener, digamos, rápidamente una cura, un antídoto, ¿listo? Dice que también hubo probablemente odontólogos y esto se da cuenta desde que, por ejemplo, encuentran los rastros, los arqueólogos, y se dan cuenta de que ya existían reparaciones dentales, calzas, ¿listo? Obviamente no como las que nos ponen hoy en día, ¿listo? Dice acá que aunque la medicina era practicada por hombres y mujeres, parece ser que solo las mujeres podían encargarse de ayudar en los partos, es decir, eran las parteras. La medicina estuvo muy ligada a la magia, entonces ojo porque esto es algo que siempre debemos entender, chicos. Recuerden que ellos le rinden tributo, o mejor, le rinden culto a los dioses, y los dioses por lo general tienen representaciones de la naturaleza, ¿sí? La lluvia, el sol, la luna, la tierra,
el río, las serpientes, el jaguar, el puma, todos esos animales pues van representados ahí, ¿listo? En ese entonces había un personaje muy importante en casi todas las comunidades indígenas y eran los chamanes, ¿listo? El chamán era el que cumplía las funciones religiosas y mágicas dentro de su comunidad. Es decir, ellos creían que rindiéndole, por ejemplo, sacrificios, bien sea humanos o bien sea animales, que haciendo rezos y demás, pues iban a atraer la bendición de sus dioses. ¿Listo? Entonces, la medicina no está desligada a eso. La medicina también formaba parte de la magia. En ese entonces, recuerden, cuando hablamos de magia no estamos hablando en un sentido como la que vemos en los circos, ¿sí? Que entonces el mago llega y hace una pirueta y desaparece un reloj y luego hace un truco ahí y aparece un carro y no, nada de ese tipo de cosas. Cuando hablamos de magia estamos hablando de la relación que tiene el cosmos, el universo, ¿cierto? Con el ser humano. Entonces el mago no es aquel que hace trucos, sino es aquel que invoca a los dioses, invoca el beneficio, invoca las ventajas que puedan llegar a tener. ¿Listo? Entonces aquí nos damos cuenta de que cuando hablamos de magia es un concepto muy diferente al nuestro. ¿Listo? De hecho es un pensamiento mucho más alejado de lo que es la ciencia, pero es una reforma que tenían los humanos para relacionarse con el mundo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vemos ahí esa parte. Listo, está aquí lo que ya es la escultura, pues aquí encontramos una de ellas, cómo era que ellos desarrollaban las esculturas, las realizaban en piedra principalmente. ¿Listo? Ya lo que era la plumería como otra manifestación de arte, entonces recuerden que nosotros que en una clase anterior, en la clase pasada, pues les mostraba lo que era un quetzal. ¿Recuerdan esa ave que tenía unas plumas muy hermosas, muy largas, coloridas? Pues bueno, para ellos, así como nosotros hoy en día utilizamos joyas y ropa fina y queremos de pronto utilizar celulares costosos para mostrar de una u otra manera riqueza y poder, pues ellos lo hacían a través de las plumas. ¿Listo? Entonces para ellos, quien utilizara plumas de aves obviamente, como lo dijéramos, escasas, plumas que no fueran fáciles de conseguir, pues eso representaba un estatus, ¿listo? Eso representa una forma de poder y de esta forma pues entonces era algo que ellos desarrollaban. El intercambio de plumajes era algo muy común dentro de los pueblos del centro de América. Ya en lo que refiere a las leyes, pues bueno, aquí esto ustedes ya lo van a leer. Yo supongo que esto, vuelvo y digo, ya está leído. Fíjense que estos señores ya tenían una educación, ya sabían que había que enseñarle a los niños, ¿listo? Y no era una educación como la nuestra, donde está un profesor y enfrente hay 20, 30 estudiantes y arrancan ahí. No. La educación, pues era más bien la transmisión del conocimiento que se tenía, ¿listo? Es decir, el padre le enseña a sus hijos sus propias creencias, sus propios mitos, sus propias tradiciones, su forma de conservar, de ver el cosmos. Y recuerden que en las comunidades indígenas es muy importante el concepto de cosmos. ¿Listo? Cuando hablamos de cosmos es lo existente, todo lo que existe, incluyendo la vida. A diferencia de cuando hablamos del universo, pues estamos hablando del sistema solar y demás, listo, pero no estamos explicando la formación, el origen de la vida como tal. ¿Listo? Entonces, ya había una educación, ellos ya entendían eso, ¿listo? Y de una u otra manera tenían ahí, digamos, un orden en cómo estaban la educación como tal. Dice aquí que habían dos tipos de escuelas, ¿listo? Y unas eran pues para las clases altas, digámoslo así, para los que tenían el poder, el gobernante y los sacerdotes, y los otros pues ya iban, era para las personas del común. ¿Listo, chicas? Voy a proyectar a continuación preguntas hasta acá, niñas.
¿Claro todo? Bueno, entonces les voy a proyectar ahora el video que les dije de cómo estos señores habían sido pues sometidos por los españoles, y por favor me indican ahorita si se escucha y se ve claro. ¿Listo? ¿Sí se escucha y se ve? Sí, profe. Vale, gracias. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de lucha, el conquistador español Hernán Cortés logró provocar la caída de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, y en consecuencia puso fin a su civilización. A raíz de esto, los españoles comenzaron a consolidar el control sobre lo que se convirtió en el Virreinato de Nueva España. En abril de 1519, Hernán Cortés, anteriormente magistrado jefe de Santiago de Cuba, desembarcó en la costa de México en un punto que llamó Veracruz, con aproximadamente 450 soldados. Cortés fue patrocinado por el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Velázquez designó a Cortés para que dirigiera una expedición a México después de que los informes de algunos viajes anteriores a Yucatán captaran el interés de los españoles en Cuba. Pronto entró en contacto con varias tribus que estaban resentidas con el dominio mexica. Cortés se enfrentó a algunos de estos nativos, derrotándolos y ganándose su lealtad. Moctezuma, enterado ya de la situación, decidió enviar a un grupo de nobles a encontrarse con Cortés. Estos emisarios llevaron joyas de oro como regalo, lo que agradó mucho a los españoles. Cortés continuó su marcha hacia Tenochtitlan. Antes de entrar en la ciudad el 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus tropas se prepararon para la batalla. 4 jinetes encabezaban la procesión. Detrás de estos jinetes había 5 contingentes más. El ejército de Cortés fue recibido amistosamente por Moctezuma y los alojó en su palacio. 6 días después, Cortés reunió en consejo a los capitanes Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Velázquez de León y Diego de Ordaz, así como a 12 soldados de confianza, entre ellos Bernal Díaz, y comentaron la situación comprometida en que se encontraban. Entonces, para protegerse, decidieron apresar a Moctezuma, quien fue rápidamente llevado cautivo sin resistencia. Otros señores también fueron detenidos por los españoles. Con Moctezuma cautivo, Cortés no tenía que preocuparse de que le cortaran los suministros o lo atacaran. También asumió que podía controlar a los mexicas a través de Moctezuma. Sin embargo, Cortés tenía poco conocimiento del sistema de gobierno de estos, y Moctezuma no era todopoderoso como imaginaba Cortés. Ante cualquier signo de debilidad, los nobles de Tenochtitlan podrían rebelarse. A medida que Moctezuma daba las órdenes exigidas por Cortés, como ordenar que se recogiera un tributo y se le diera a los españoles, su autoridad se estaba resbalando, y rápidamente su gente comenzó a volverse contra él. A Cortés y su ejército se les permitió permanecer en el palacio, y las tensiones continuaron creciendo. Mientras los españoles estaban en Tenochtitlan, el gobernador Velázquez, la máxima autoridad española en las Américas, reunió una fuerza de 19 barcos, más de 800 soldados, 20 cañones, 80 jinetes y 80 arcabuceros al mando de Panfilio de Narváez para capturar a Cortés y devolverlo a Cuba. Velázquez sintió que Cortés se había excedido en su autoridad y había tenido conocimiento de la mala conducta de Cortés casi un año antes en la matanza de Cholula. Sin embargo, tuvo que esperar los vientos favorables y no pudo enviar fuerzas hasta la primavera. Las tropas de Narváez desembarcaron en México el 20 de abril de 1520. Después de que Cortés se dio cuenta de su llegada, trajo una pequeña fuerza de alrededor de 300 al campamento de Narváez el 27 de mayo. Cortés tendió una emboscada al campamento a altas horas de la noche, tomando a Narváez como rehén y obteniendo fácilmente su rendición. Cortés también había dividido las fuerzas de Narváez con promesas de la gran riqueza en Tenochtitlan para que se rindieran más rápido. Narváez fue encarcelado en Veracruz y su ejército se integró a las fuerzas de Cortés. Durante la ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado quedó al mando de Tenochtitlan con 80 soldados, incluidos 14 arcabuceros. En este momento, los mexicas comenzaron a prepararse para el festival anual de Toscal, en honor al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Le habían pedido permiso a Moctezuma para realizar el festival y aseguraron que los españoles querían conocer sus tradiciones. Alvarado acordó permitir el festival con la condición de que todos estuvieran desarmados. Pero parece que Alvarado temía por la seguridad de las fuerzas españolas y pensó que los mexicas estaban planeando un ataque. Mientras la gente cantaba y bailaba, los españoles salieron listos para la batalla y cerraron todas las vías de escape detrás de ellos y procedieron a ejecutar brutalmente a todos los asistentes que estaban allí reunidos.
Los que intentaban escapar fueron abatidos cerca de las salidas. No se sabe cuántos murieron, pero se estima que el patio tenía capacidad para albergar de 8 a 10.000 nobles y guerreros. Esta matanza del Templo Mayor encendió la mecha de la rebelión. Esta comenzaba poco después de que Cortés regresara y tratara de calmar los ánimos. Para ello solicitó a Moctezuma que se dirigiera a su pueblo para tranquilizarlo. En un intento para sofocar el violento tumulto, Moctezuma se asomó a la azotea, instando a sus seguidores a retirarse. La población contempló horrorizada la supuesta complicidad del emperador con los españoles, por lo que comenzaron a arrojarle piedras y flechas que lo hirieron mortalmente, falleciendo poco tiempo después del ataque. Después de los acontecimientos de la fiesta de Toxcal, los españoles y sus aliados se encontraban cercados en el palacio, con pocos alimentos. Cortés y sus hombres estaban en el centro de la ciudad y probablemente tendrían que luchar para salir sin importar la dirección que tomaran. Cortés decidió tomar la calzada hacia Tlacopan, pues necesitaba la ruta más rápida para salir de la ciudad. En esa noche triste, el 1 de julio de 1520, las fuerzas españolas salieron del palacio primero con sus aliados indígenas, trayendo la mayor cantidad de tesoros posibles. Cortés había esperado pasar desapercibido, amortiguando los cascos de los caballos y llevando tablas de madera para cruzar los canales. Los españoles lograron llegar a la calzada y pudieron pasar por los 3 primeros canales. Finalmente pudieron llegar a Tlaxcala, pero en el camino había perdido a más de 860 soldados. Cortés afirmó que solo se perdieron 150 soldados junto con 2.000 aliados nativos. Francisco López de Gomara, capellán de Cortés, estimaba que habían muerto 450 españoles y 4.000 aliados. Otras fuentes estiman que casi la mitad de los españoles y casi todos los nativos murieron o resultaron heridos. Mientras tanto, Cuitláhuac fue elegido nuevo Tlatoani tras la muerte de Moctezuma, quien desplegó una gran actividad para alistar tropas, buscar alianzas con algunos pueblos y tratar de destruir a los invasores. Su gobierno duró 80 días. La viruela acabó con la vida de Cuitláhuac en noviembre de 1520, a solo unas semanas de lograr vencer a los españoles, y ya había reunido un ejército de 3 divisiones, miles de veces más numerosos que las fuerzas de Cortés e incluso más que las fuerzas españolas totales instaladas en Cuba. Tras la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc fue elegido Tlatoani el 2 de febrero de 1521. También Cortés tuvo que reconstruir sus alianzas después de su fuga de Tenochtitlan, antes de que pudiera volver a intentar tomar la ciudad. Empezó por los Tlaxcaltecas, que eran un estado autónomo y un enemigo feroz de los mexicas, entre otras tribus que habían sido previamente subyugadas por los mexicas. El plan de Cortés para su asedio era atrapar a los mexicas dentro de su capital. Cortés pretendía hacer eso aumentando su movilidad en el lago, anteriormente una de sus principales debilidades. Ordenó la construcción de 13 bergatines a su maestro armador Martín López y envió a Veracruz a buscar los barcos que había hundido anteriormente y cualquier otro aprovisionamiento que hubiera llegado. En mayo de 1521, Cortés y su ejército de coalición llegaron a las afueras de la capital mexica y sitiaron la ciudad. Las fuerzas al mando de Alvarado marcharon primero hacia Chapultepec. Allí había manantiales que abastecían gran parte del agua de la ciudad por acueducto. Los 2 generales luego trataron de llevar sus fuerzas sobre la calzada en Tlacopan. Las fuerzas mexicas lograron derrotar a los españoles y detener la marcha hacia la capital en un brillante, aunque sangriento y largo ataque terrestre y naval. Cortés decidió hacer una abertura en la calzada para que sus bergatines también pudieran usarse en ambos lados. Con sus bergatines, Cortés también podría enviar fuerzas y suministros a áreas que antes no podía, lo que arruinó el plan de Cuauhtémoc. A medida que los españoles emplearon estrategias más exitosas, su dominio sobre Tenochtitlan creció y la hambruna comenzó a afectar a los mexicas. Estos quedaron aislados del continente debido a las calzadas ocupadas. Además, Cortés mantuvo un bloqueo con la ayuda de las canoas de sus aliados indígenas. Cortés también tuvo la ventaja de librar una batalla mayoritariamente defensiva, aunque Cuauhtémoc organizó un ataque a gran escala contra las fuerzas de Alvarado en Taclopan. Las fuerzas mexicas fueron rechazadas. Cuando Cortés logró victoria tras victoria, más estados tributarios se unieron a su lado. Incluso los estados más pequeños fueron útiles para contribuir con alimentos, trabajadores y suministros. Esto solo empeoró la posición de los mexicas. Durante el asedio, los mexicas contaron con poca ayuda
fuera de Tenochtitlan. Cuando las fuerzas españolas llegaron a la ciudad, prácticamente todos los pecados eran un bastión enemigo. Una vez más, los mexicas adoptaron nuevas tácticas y ahora atacaron a los españoles desde sus edificios. Esto detuvo a los españoles por un tiempo, pero no pudo dictar su avance por la ciudad. A principios de agosto, la mayor parte de la población de la ciudad se había retirado a Tlatelolco. Cortés envió emisarios desde una ciudad mexica conquistada para invitar a los tlatelolcas a unirse a su lado y entregar a los refugiados, pero los tlatelolcas permanecieron leales a los mexicas. Los mexicas enfrentaron otro gran obstáculo cuando el pueblo de Texcoco, que todavía era leal a los mexicas, cayó en manos de los españoles. Durante 4 días, los 3 ejércitos de Alvarado, Orit y Sandoval empujaron hacia el mercado de Tlatelolco. Finalmente obtuvieron el control de gran parte de la ciudad. Cortés declaró la ciudad suya el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc intentó escapar con algunos de sus leales consejeros y nobles, pero fueron descubiertos y capturados, y posteriormente Cuauhtémoc fue ahorcado. Durante los siguientes 3 años, los conquistadores trajeron a toda Mesoamérica bajo el dominio español y establecieron el virreinato de Nueva España. La viruela siguió devastando a la población indígena y paralizando su capacidad para resistir a los españoles. ¿Listo, niñas? Vamos a darle aquí, creo que alguien ya intenta ingresar. Señor, papá, Señora, ese video me recuerda a una película que yo vi, ¿a cuál película? a una película que mi tío Manuel me mostró. ¿Y cómo se llama? Es de yo y es de... no me acuerdo. ¿No se acuerda? Bueno, de pronto fue esa que yo que día les indicaba, la de Apocalipto, ¿sí? Que muestra todo lo que eran digamos, la forma de vida y todo lo que era la cultura, o parte de lo que era la cultura de los aztecas, ¿no? Pues bueno, en la película del Apocalipto eran sobre los mayas, ¿sí? Ya en lo que era el periodo de la conquista, ahí termina, cuando llegan los españoles. ¿Listo? Si se dan cuenta entonces, chicas, digamos, el proceso que tuvieron los españoles aquí fue un proceso de sangre, ¿no? O sea, ellos llegaron, fue acabando con todo. Ellos trajeron no solamente enfermedades, sino ellos en ese momento pues llegan y arrasan y acaban. Sencillamente nunca tuvieron, digamos, la intención de conciliar, o tuvieron la intención de pronto de buscar otras estrategias que no fueran a acabar con todo. Fíjese, ya incluso lograron sobornar. Ahí en el video veíamos cómo muchos de los pueblos que eran enemigos de los mexicas, pues ellos se aliaron con los españoles para atacar a su enemigo común, que eran los aztecas o los mexicas. ¿Listo? Y eso fue gran parte de pronto causa de que estos indígenas pues no fueran capaces de luchar contra los españoles. Y es que pensemos de la siguiente forma, chicas. Llegan unos españoles en unos caballos, cosa que los indígenas nunca habían visto. Llegan con armaduras, ¿sí? Llegan con espadas, ya traen armas de fuego. Si ustedes vieron ahí, disparan un arma que eso se llama un trabuco, y es un arma que dispara ya un proyectil, es decir, es como decir una escopeta de hace 500 años, pero en todo caso era algo que los indígenas no conocían. Los indígenas no conocían la pólvora, ¿sí? Y llega un tipo con un arma que cuando dispara suena como un trueno. Pues ese tipo de cosas en un momento determinado asustan, y el miedo juega un papel importante también acá, porque ellos además, si recuerdan lo que dice al comienzo del video y lo que decían en la clase anterior que les explicaba, pues ellos llegan creyendo, o mejor dicho, cuando llegan los españoles, los indígenas creen que ellos son los enviados de sus dioses, ¿sí? Entonces les llegan y les hacen una venia y les dan un tributo. Incluso ahí dice en el video que de piedras preciosas y de riqueza, pensando que son dioses, y ahí es cuando los españoles se aprovechan, ¿no?
Y este proceso se vio en lo largo del continente, ¿sí? En unas regiones con más violencia que en otras. Aquí en México pues fue bastante violento porque fue una violencia que de una u otra manera era muy difícil contrarrestar. ¿Sí? El español llegaba con otras culturas, con otras formas de vida, con otras armas y de una u otra forma es aprovecharse de los indígenas en su inocencia, en su falta de conocimiento de lo que fue la nueva pues la nueva forma de llegar, ¿no? Ellos creyeron cuando ven un tipo en un animal de cuatro patas, un animal grande, con unas armaduras plateadas, pues es difícil cuando usted no lo ha visto. Es como si llegara aquí, qué sé yo, una persona, vamos a hablar, un extraterrestre, una cosa así, pues sencillamente es una cuestión de admiración, ¿sí? Y eso genera miedo. Y el miedo genera pues que de pronto el otro se aproveche y bueno, ahí está, que eso fue lo que ocurrió. ¿Listo, niñas? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, señor. Bueno, No entonces, sé. señora, Es que yo vi una parte donde del video sí, que me llamó mucho la atención. ¿cuál? ¿Por qué los indígenas atacaban a los españoles? Porque estaban defendiéndose, ¿sí? De una u otra forma, recuerden que ellos llegan, en un primer momento los españoles llegan de forma pacífica, ¿sí? Y entonces ahí es cuando el emperador, el emperador no, el gobernante Cuauhtémoc, pues los recibe, digamos, con amistad, ¿sí? Y los españoles, viendo esa situación, viendo sus riquezas, viendo la posibilidad de aprovecharse de esa situación, pues lo hacen. Y empiezan y los capturan, los asesinan, pues entonces ya luego los indígenas pues tienen que organizarse para luchar y ya es una lucha, pero es una lucha más de defensa, ¿sí? Es una lucha en la cual se están defendiendo de todo lo que les está pasando, porque es que no es fácil que usted un día esté bien y de repente lleguen unos tipos y los empiecen a matar y les traigan enfermedades y les traigan ruina, porque pues los indígenas estaban en su territorio, es decir, ese es el problema y eso es lo que debemos nosotros entender del proceso de conquista, que de una u otra manera pues es la invasión, ¿sí? Es quitarle a usted lo que usted tiene y obligarlo a otras cosas. Además de esto, cuando ya pasan estas luchas, estas batallas, empieza un proceso que será el proceso de colonización, ¿sí? Entonces yo les indicaba hace un momento, primero viene la conquista, ya después de que someten a estos señores, ya después de que les han quitado, digamos, las ciudades, las riquezas, pues se establecen ahí los españoles. Y entonces cogen a esos indígenas que han sobrevivido y los esclavizan. Y ahí es donde empiezan a traer esclavos africanos, ¿sí? Para poder, digamos, apoderarse ya de las minas, de las tierras, cogerlos y ponerlos a pagar impuestos, ¿sí? A pagar tributos, a pagar, digamos, con su trabajo la comida que se les daban. Entonces, yo no sé si ustedes vieron, de pronto ustedes todavía estaban muy niñas y no se acuerdan, pero hace unos años en Colombia hicieron una novela que se llamaba La Esclava Blanca, ¿sí? Yo no suelo ver novelas, pero ese tipo de novelas de historia, pues, me parecen interesantes, esos programas, pues. Y en esa novela mostraban cómo era la época de la colonia, ¿sí? Es decir, donde ya los españoles, ya estamos hablando, dígase, del siglo XVIII, es decir, del año 1700, casi 200 años después de lo que veíamos en el video, y muestran entonces ya cómo era la vida de un esclavo. Sí, obviamente la novela pues es muy rosa porque habla ahí del amor y bueno, todo ese tipo de cosas que le meten ahí para que la gente las vea. Pero la historia así de una u otra manera permitió ver cómo no había dignidad, ¿sí? Cómo usted por ser esclavo, por ser afro, por ser negro, como lo quieran llamar, o por ser indígena, pues usted ya era una propiedad, ¿sí? Era como decir, es como coger este esfero, yo este esfero lo cojo, lo quito, lo boto, lo parto, lo destruyo, lo acabo y si quiero lo dejo ahí tirado porque es mío, yo lo compré.
Y eso fue lo que les ocurrió a los indígenas después. Pasaron a ser objetos. Y entonces a veces llegaban el caso, por ejemplo, en el que los azotaban por partir un huevo, ¿sí? En el que si usted no le rendía pleitesía a un español y le decía doña o don, pues lo metían y lo azotaban, ¿sí? Por eso es que de ahí viene la palabra doña y don. Se supone que cuando nosotros vemos una persona mayor, digamos doña Francisca, ¿cierto? Yo le digo doña Francisca en respeto, ¿cierto? Pero en la época de la colonia estaban obligados a decirle a los españoles, quienes eran los criollos, después serían los criollos aquí, los hijos de los españoles en América nacidos, y tocaba decirles así. Y si no les decían así, los azotaban. Y podían matarlo, podían quitarle las manos de un machetazo, es decir, lo que quisieran porque era un objeto. Y consideraban que los indígenas no tenían alma, no eran personas, ¿sí? Entonces, fíjese, después de todo este periodo de la conquista vienen unas cosas que acaban con la dignidad de los indígenas. Y por eso es que ellos hoy en día, digamos aquí en Colombia, tienen una protección especial, ¿cierto? Hablamos de comunidades indígenas y son comunidades que deben ser respetadas, son comunidades que tienen su propio gobierno porque tienen sus propias creencias, sus propias leyes y demás, que no siempre se cumplen, ¿cierto? Porque por ejemplo en las regiones aquí en Colombia, y lo mismo pasa en Chile con los indígenas de allá, digamos, las tierras que ellos tienen son tierras donde hay petróleo, ¿sí? Y entonces llegan las petroleras y empiezan a explotar petróleo en sus tierras, y para ellos la tierra es sagrada, ellos la llaman la Pachamama, la mamá tierra, ¿cierto? Y es sagrada. Pero entonces ahí es donde hoy en día vemos nosotros todo el conflicto que tienen los indígenas en general, las comunidades indígenas. Es decir, ser indígena hoy en día es igual de problemático casi que hace 200, 300 y 400 años. Porque se asume que como son distintas sus creencias, como incluso su aspecto físico es diferente, pues entonces eso nos da para hacer chistes, para hacer burlas, para aprovecharnos, ¿cierto? Entonces, pues bueno, es algo que como sociedad debemos replantearnos, y es el hecho de valorar, y eso es lo que yo espero que podamos entender de nuestras clases, ¿sí? Más que aprendernos de memoria fechas y nombres y demás, pues que entendamos que nosotros tenemos unas raíces indígenas que deben ser respetadas y que nosotros debemos luchar también por conservar esas raíces. Ojalá nosotros, y aquí también pues yo lo manifiesto desde mi punto de vista, ojalá nosotros en vez de pronto de leer tantas novelas, pues cogiéramos un libro de mitos indígenas y lo leyéramos. Por ejemplo, hay un mito muy bonito que es el mito de los incas, que será lo que vamos a ver después de este tema, y ellos hablan de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿sí? Y son los dos dioses que ellos tienen y pues cuentan cómo formaron al mundo y demás. Hay un libro que se lo recomiendo a quien lo quiera leer, ¿vale? Se llama El Carnero, ¿sí? De pronto es un libro que no es de literatura y por eso a la gente no le gusta leerlo, pero cuenta, es una crónica y cuenta todo lo que pasó en este periodo que estábamos viendo en clase, ¿sí? Cómo llegaron los indígenas, perdón, los españoles a América, cómo fueron conquistados, y eso fue escrito por un señor, Fray Juan de León, creo que es que se llamaba el autor, no recuerdo bien, pero el señor es de esa época y era un español, y el tipo llegó y empezó a escribir lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo, lo que conocía. Entonces es una fuente para conocer muy bien el proceso de lo que fue la conquista de los pueblos americanos. ¿Listo, niñas? Entonces vamos a mirar aquí nuestra guía, vamos a posarnos acá y vamos a desarrollar la actividad número 7. ¿Listo? Yo la otra semana les voy a ir diciendo cuándo me las entregan. Yo sé que hay varias actividades por ahí pendientes, pero vamos a desarrollar por una parte esta actividad, porque pues necesito que sacar las notas del cuarto periodo. Listo, entonces hoy estamos en septiembre 8 y recuerden, chicas, no entregar. Todavía no.
todavía no me van a entregar esta actividad. ¿Listo? Ponerle aquí el amarillo. Entonces, es una actividad muy sencilla. Y es una actividad que nos va a permitir a nosotros ser creativos. ¿Listo? Entonces dice así. Con plastilina o greda, ustedes deciden si tienen greda, barro, arcilla. Bueno, ya eso queda a su criterio. ¿Listo? Vamos a hacer una escultura según los temas que trataban los aztecas. Entonces ustedes van ahí ya vieron varios videos de eso, ya vieron la lectura, la explicación y demás. Y entonces ustedes van a escoger y van a hacer una escultura. ¿Listo? Como ustedes quieran, pero que sea de acuerdo a los temas que ellos manejaban, a uno de los temas. Ahí están en la lectura, hay varios que ustedes pueden hacer. El segundo punto dice que con plumas, u hojas de árbol. Si usted no puede conseguir plumas, pues hágalo con hojas, no pasa nada. Van a hacer un collar, ¿listo? Pero es un collar de acuerdo a cómo está en la lectura. Entonces ustedes van a leer acá, ¿listo? Y van a encontrar cómo eran o qué importancia tenían. Y van a hacer el collar, ¿listo? Dice el punto 3, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de que el líder de una comunidad tenga el poder ilimitado? ¿Listo? Es decir, que una persona que gobierna no tenga límites y pueda hacer lo que quiera. ¿Qué ventajas tiene eso? Pero también me van a escribir qué desventajas. ¿Listo? Respuestas bien hechas. No me van a decir ahí, es bueno, es malo, triste, feo, bonito. No, eso no me sirve. Necesito que ustedes piensen porque ustedes son niños, niñas muy pilas y pilos, entonces ustedes pueden desarrollar muy buenas respuestas ya. ¿Listo? Y el punto cuarto dice de la siguiente manera: de su punto de vista sobre las leyes y la vida cotidiana de los aztecas, en un escrito por lo menos de 5 renglones. Es decir, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Como algo bueno, malo, positivo, negativo, triste? Bueno, cada uno sabrá cómo lo hace. ¿Listo? Y dice acá, recuerde que debe indicar el por qué usted me va a decir eso. ¿Listo? ¿Claros hasta acá, niños, niñas? Niñas, porque hoy no conectaron niños. Sí, señor. Listo, entonces, chicas, quedamos de esta forma. Vuelvo y les digo, la otra semana no creo que tengamos clase porque esa semana estoy recibiendo las recuperaciones, ¿vale? Entonces, pues necesito calificarlas porque esa misma semana ya me toca cerrar las notas de las recuperaciones. Y ojalá los chicos que vean el video y si están conectados aquí, alguno de las tres tiene que recuperar, hagan la recuperación. No se confíen en que al final yo presento la especial y paso, ¿listo? Siempre es mejor recuperar en el periodo y será más fácil, ¿vale? Entonces, chicas, les deseo que tengan un feliz día, que tengan ya una feliz semana. Si tienen que hacer recuperación, recuerden, están para el lunes 13, ese día, no más, no es el martes, no es el miércoles, no es el viernes, ni es dentro de 20 días. Entonces, para ese día. Y la tarea, la actividad número 7, yo les voy a ir indicando. Yo sé que hay varias actividades, hay como 3 actividades ahí pendientes. Una vez pasen las recuperaciones, yo estaré recibiendo algunas, no todas, tampoco voy a recibir todas las actividades que hemos hecho. Recuerden que lo más importante no es una nota, ¿sí? Lo importante es aprender, ¿listo? La nota, si usted es buen estudiante, si usted entrega y hace las cosas con 2 notas, es lo mismo que hacer 10 notas. Si usted cumple con 2 o cumple con 10. ¿Listo? Entonces todavía no me la entregan, chicas. ¿Vale? Les deseo lo mejor. Por favor me escriben sus nombres en el chat para yo colocar aquí que hubo 3 niñas que se conectaron. Tengo aquí a las mismas 3 niñas, Gradys, Sanchi y Nicole, siendo Gradys la única niña que entró puntual a la clase. Listo, chicas, por favor sus nombres ahí y que tengan un feliz día.